La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Herráez, Alba, Kiko Narváez, Axel Torres, Relaño, Bruno Iturralde, Juan Ochoa, Carmen Marco, Julia Marco, Vicente Marco, Joaquín Prat, Mariano Revilla, Laura Martínez, Juan Ochoa, José Antonio Ponseti, Armand Anjauma. Todo preparado, querido Romero. Muy buenas. ¡Hola, Romero! ¡Hola, Ochoa! Saludos a todos. Mariano Revilla. Mariano Revilla, Esa no te la esperabas, Esa no te la esperabas, Romero, ¿Cómo me imponía a mí Mariano Revilla y cómo quiero yo a Mariano Revilla? Bueno, saludos a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Momento himnos, hoy nos lo hemos saltado, pero evidentemente mandaba la actualidad y era por una buena causa. Ya están preparados los protagonistas en el terreno de juego en el instante en el que comienza aquí a llover en Córdoba, a la izquierda del pupitre de la cabina de transmisiones de la cadena SER. Se sitúa Serbia, a la derecha se sitúa la selección nacional de España. Luego vamos a cantar el 11 titular español. Se sienta ya Luis de la Fuente, también el técnico de Serbia. Suena la sintonía, es la sintonía del partido que va a comenzar aquí en Córdoba. Llega la selección prácticamente 23 años después. Si ganamos, Garrido, vamos a ser primeros, estamos clasificados ya para los cuartos de final de la competición. Si no ganamos, tendremos la opción de la ventana el próximo mes de noviembre y otros 2 partidos. Por eso va a arrancar el choque, por eso va a poner la pelota en movimiento el capitán Álvaro Morata. Prácticamente lleno aquí, repito, en Córdoba, en esta ciudad espectacular que hoy, desde primera hora de la mañana, está lloviendo prácticamente durante todo el día. Vamos a ver el polaco si considera oportuno, si estima oportuno, que tiene que echar a rodar la pelota. Arranca el partido, pone la pelota en movimiento la selección española, la juega Vivian, recordamos, Javier Herráez, el 11 titular de España. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Romero, familia de Carrusel. David Raya en la portería. Pone la pelota en movimiento la selección española, la juega Vivian, recordamos, Javier Herráez, el 11 titular de España. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Romero, familia de Carrusel. David Raya en la portería. La defensa es para Pedro Porro, Vivian Lapori, Cucurella, que entra por Grimaldo. El centro del campo para Zubimendi, Fabián, no juega Pedri, juega Merino, y arriba Morata, Oyarzábal y la novedad merecida, Alex Baena. Viene la pelota por banda derecha, el esférico para Pedro Porro. Luego recitamos el 11 titular de la selección de Serbia. Juega Mitrovic de delantero centro, Jovic, Pecho Palomo, el futbolista del Real Madrid que está de inicio en el banquillo. José Antonio Alba, estamos en tu casa, estamos en tu ciudad. ¿Cómo ha recibido Córdoba, España? Muy buena. Hola, Antonio, hola, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal, Carrusel? Pues muy bien, con mucha ilusión. Se agotó el papel, aunque queda algún hueco, pero entiendo que es por la lluvia y por gente que todavía estará entrando, como suele pasar en los partidos del Córdoba, pero se agotó el papel en 2 horas y media. Cuando se puso a la venta, se llenó el Arcángel. Entradas entre 20 y 80 euros y una ilusión desbordante ayer en el aeropuerto de Córdoba, lleno esperando al equipo en el hotel de concentración, y hoy seguro disfrutando Córdoba de su primer partido oficial de la selección española. Primer minuto de juego, será saque de esquina a favor de España. Lo vamos a aguantar Garrido, que la va a poner con pierna izquierda. Vamos a ver hasta 5 futbolistas que esperan el remate. Bajo palo Rajkovic, el ex del Mallorca, la va a poner colgada a punto de penalti. Intenta el remate, el balón es muy pasado. Ahí está ganando la Merino. Pelean por arriba la defensa de los serbios. Se queda Rajkovic bajo palo. Estamos ya en el minuto 30, primera parte en el Arcángel de Córdoba. Sonaba la sintonía, porque es la sintonía, hoy más que nunca, Garrido, del partido de la jornada en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Feliz centenario a todo el mundo, el carrusel más especial, pero el que nada ha cambiado. Y también en torno al fútbol vamos a hablar de la vida con la selección española y surgirán historias preciosas, recuerdos inolvidables, sorprendentes, sintonías mágicas como esta, personajes inolvidables, homenajes de puro corazón. Axel Torres, buenas tardes. Hola, Kiko Narváez, hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Alfredo ya le he saludado, Bruno que está por ahí, Armán e Iñiguito de especialistas, chicos, Juan y Escorial y todo el mundo. Y Bruno también está por ahí. José Antonio Ponseti. ¡Hombre! Ponce, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué año entraste tú en Carrusel Deportivo? Entré en Carrusel Deportivo, si no recuerdo mal, en 1988. 1988. Sí, con Antonio Martín Balbuena al frente, ya estaba Pepe Domingo, y con Ana de Toro en la producción. Si tuviera Iturralde González, hola, y tú también, muy buenas. Hoy en Ser Deportivo es muy especial, Alfredo. Luego hablaremos de nombres. Hoy va a ser un día especial. Si tuviera que preguntarte cuál es tu primer recuerdo de radio, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Joaquín Prat y Juan de Toro. Juan de Toro, el de Anís Castellana, la presenta Siempre Agrada, tenían un acertijo que le daban todos
todas las pistas posibles al concursante para dárselo, ese primer carrusel. Pero Laura, eso era sí. 1800, ¿no? 1815, sí, 1815. Antes de la guerra. Estaba Mariano Revilla ya entre. Laura, tu primer recuerdo de radio o de carrusel deportivo. O la escena que tú recuerdas. La escena es en la habitación de mi casa con 12 años, picando la pared a mi hermano cada vez que había un gol, porque habíamos hecho la quiniela, escuchábamos el carrusel y en función de qué habíamos marcado, pues era alegría o decepción. Y recuerdo escuchar carrusel, aquellos goles, como los cantábamos en casa escuchando pues lo que se decía. Don Francisco Narva Kiko, su primer recuerdo de radio, ¿cuál sería, Kiko? ¡Hay gol! ¡Hay gol! Pues eso, así, ¿no? sí. Ese morsito, ¿no? Sí, así, con mis padres viniendo de Chipiona, escuchando la radio los domingos cuando habían todos los partidos. Tendría yo, pues no sé, 9 o 10 años. Jonico, anímate. Bueno, pues para mí el recuerdo es muy similar al de nuestro Kiko querido, porque era recuerdo especialmente una tarde de domingo en la carpintería de mi tío mientras que él estaba cerrando una puerta y ese sonido mágico del morse sonando constantemente, que era un no parar. Mira, como este. ahí el primero, mira el morse, el primero. Esa pelota colgada, parte derecha del ataque del equipo español, lo celebra Córdoba, lo celebra el Arcángel, lo revisa el VAR, pero no hay nada que revisar. La pelota colgada de derecha a izquierda, prácticamente el segundo palo dentro de la chica. Ahí se desmarca en el capitán Álvaro Morata. Viene la pelota tocadita, le deja la defensa de Serbia ponerla con esa pierna en el piquito de la grande. Repito, lo revisa el VAR, creo que es Morata, el capitán, el que la toca de cabeza. El remate en el piquito de la segunda, Álvaro Morata, el capitán de España, lo celebra el capitán de España con toda la afición, con todos los compañeros, para una noche de historia, para un carrusel emotivo. Empieza ganando España, repito, creo que Morata, creo que el capitán. Estamos en el 5 de la primera parte, anota de cabeza. España 1, seríamos líderes de grupo, estaríamos clasificados para los cuartos de final. Serbia 0. El primero, Juan. Empezamos bien con este golazo que ha tenido de todo: velocidad, precisión, pasión. Eso es ir a por todas. Como tú, que para ir a por todas necesitas estar bien asegurado. En Occident lo estarás para que puedas ir a por todo y todo. Estaba Morata, el capitán del barullo, pero definitivamente ese Emeric Laporte, el hombre que la cruza. Iturralde, no sé si había alguna duda respecto a la posición por interferencia. Para ti, legal, ¿y tú? Sí, no, es legal. Yo creo que Merino era el que… Morata el que podía con las rodillas estar en fuera de juego, pero… Estos partidos, Javi, importante abrir la lata. Ya tenemos el primero, Javi. Sí, señor, el de Emeric Laporte, que marca su segundo gol con la selección española de fútbol. De cabeza estaba ahí, evidentemente, también preparado Morata. Al final, Emeric Laporte consigue el primero de la noche aquí en el Arcángel. Marcado el primero la selección española, definitivamente, Alba. ¿Con cuánta entrada en Córdoba? Pues si caben 20.000, estaremos en torno a 18.500, 19.000, pero ya digo que estaba todo el papel vendido. De aquí a unos minutos probablemente no quede ni un hueco. Una primera amarilla ¿para quién, Javi? Mikel Oyarzábal, ¿no? Para sí, Mikel Oyarzábal, se la pone ahí. Primera cartulina amarilla del partido. España que consigue su primera diana y que tiene ya el pase matemático para cuartos de final. Por entorpecer la barrera ahí, tú entiendo, ¿no? Se ha puesto ahí delante. Sí, por no retrasarla. dejarla rápido. Por eso. Correcto. Ahora que estamos en un día tan especial, Alfredo, ¿quieres completar la nómina de nombres que decía Antonio Romero? Porque nos tenemos que ir hasta antes de la guerra, ¿no? Para los primeros narradores en Unión Radio, ¿verdad? En realidad el primero fue Carlos Fuertes Peralba. Carlos Fuertes, no confundir con Fuentes Peralba, que fue un actor. Carlos Fuertes Peralba, que fue el primero que radió en España, radió en finales de Copa y estuvo en el Mundial del 34 de España. Y allí Mussolini, para lanzar las realizaciones de su régimen, hizo un montaje para que se pudieran radiarlos. Era la primera vez, eso ahora parece el huevo de Colón, pero era la primera vez que se podía transmitir fuera de un país, y él ofreció por 10.000 liras a todos los que quisieran. Solo 3 países no cogieron, y España recibió esos partidos por voz de Fuertes Peralba. Fue además un mundial que ganamos a Brasil primero, luego empatamos con Italia, un partido muy follonero. En el siguiente partido había 7 españoles lesionados y 4 italianos, se jugó un desempate, nos ganaron 1-0 y volvió, fueron seguidísimos. Mi padre tenía entonces, que no diga Ponsetti que yo lo oía, yo no lo oía, pero mi padre sí los oía. Ahí sí 1800, ¿no? Ahí sí 1800, sí, Alfredo, ¿no? Más o menos, sí. Estaba pensando, ahora que Alfredo, que es una absoluta máquina, que nos ha hecho de una mano muy grande, ¿no? Para preparar este carrusel de
tan especial para todo el mundo. Por cierto, animamos a los oyentes a que envíen sus notas de voz sobre ese primer recuerdo de Carrusel Deportivo, de Radio Deportiva, 636-023-099, 636-023-099. El otro día me hizo mucha ilusión, efectivamente, conocer a Vicente, a Carmen y a Julia, los hijos de nuestro creador. Y me hablabas, Julia, mira, por ejemplo, voy contigo. Ese primer viaje de vuestro padre al Mundial del 66. ¿Qué recordáis de lo que contaba padre del Mundial de Inglaterra? Creo que coger una casa por allí, ¿no? Julia, cuéntame algo de aquel primer gran viaje de vuestro papá, de Vicente Marco. Vivían en una casita típica de 2 pisos, les habían dejado el piso de arriba y se contentaba con ver el verde del césped y bueno, se hicieron amigos, pero él no acababa de entender cómo podían gozar esas personas, porque le faltaba la chispa de... Allá en Inglaterra, dice, ¿no? Sí, le faltaba la chispa de aquí, pero hizo muy buenas migas, se hicieron muy amigos y aprendió a comer de toda serie de cosas. Toda serie de cosas ahí. Sí, Julia, cuéntame cómo era la radio cuando tú entraste por primera vez. Me hablabas de un cine, los trabajadores de la cadena SER los domingos por la mañana venían a ver las películas aquí, de un teatro enorme. Sí, ¿Cómo era la radio? Pues la radio era inmensa. Tenía una segunda planta donde había un estudio cara al público. Allí nos ponían a los niños los domingos una película, gozábamos muchísimo. Entre los padres y las madres trabajaban porque había muchas parejas aquí en la radio, por ejemplo la vuestra, ¿no? Claro, entonces de vez en cuando decía, ¿quieres ver a tu papá? Y te subía una señora a ver a tu papá que estaba detrás de un cristal muy grande y que te decía, no puedes hablar. Será Vicente, ¿no? No quería que hablarais. Porque vuestra mamá también trabajó en la radio. Sí, estuvo en el cuadro de actores. ¿Cómo se llamaba? Consuelo Azcárate. Chelo. Y la radio sigue teniendo ese magnetismo, no sé, debe ser las ondas hercianas. Es un magnetismo. Entonces era entrar aquí, era una película. Yo no podía ni contárselo a mis compañeras ni a mis amigas porque esto era mágico. Yo oía y veía cómo hacían las novelas o cómo hacían el teatro del aire, con los efectos especiales que hacía Cavadas, con los cocos, cloc, cloc, cloc. Ya vi el caballo, y estaba yo tan contenta. Llueve, con el papel celofán. Cerró la puerta del castillo, una puerta que había ahí, y lo que tardé yo después en oír la radio y no verla, me costó muchísimo, porque claro, yo veía Acabadas con los cascos, No, la magia estaba en imaginarte. No sabes, Julia, lo bien que te explicas. Carmen, una pregunta. ¿Es cierto que tu hermana mayor se acercaba al transistor de las radios cuando era pequeña los domingos para darle de comer a su papá? ¿Al transistor? Pues yo me he enterado hace poco, fíjate tú. Pero se conoce que todo esto que nos has traído aquí y tal, nos ha movido y sí, ciertamente parece ser que una tarde, pues que él estaba en Carrusel, me imagino, y acercó con la mano unas miguitas al receptor y entonces mi madre le preguntó, pero hija, ¿qué haces? Dice, no, darle de merendar a papá, que seguro tendrá necesidad. Sus problemas existen ahora, ¿eh? Mariano, cuando cuentan las Marco esto, antes le decías también a Paloma y a los oyentes de Carrusel Deportivo básicamente cómo era la radio. ¿Era tan diferente? Hablando de un vergel, humoristas, actores, gente importante, gente del cine, gente de Hollywood que pasaba por aquí, el Florida Park, mucha gente que iba por ahí, galas benéficas. Los periodistas eran muy polifacéticos, ¿no, Mariano? Sí, pero no hacía falta que viniesen de Hollywood porque las estrellas las teníamos Estaban aquí. El cuadro de actores, contemplar cómo trabajaban, era impresionante. Yo me he ganado cientos de broncas porque me mandaban a hacer un recado y yo me iba al estudio, me ponía allí detrás para ver cómo interpretaban, cómo dirigía Calderón, todo ese tipo de cosas. Entonces, es que era un espectáculo. Los locutores, los presentadores, los periodistas, bueno, entonces cuando yo entré era más reducida la plantilla porque no se podía dar noticias, salvo las que elaboraba Radio Nacional. Las que se ordenaban, por así decirlo. Exacto. ¿No? Pero bueno, era un mundo apasionante. Para mí, que yo recuerdo mi primer contacto con la radio era en una habitación donde dormíamos mi padre y mis hermanos, una radio de capilla donde escuchábamos por la noche las novelas y todo este tipo Mariano, de ¿quién fue Vicenta? Pues Vicenta fue una sirvienta del subdirector entonces, don Ramón Varela,
de la cadena SER. Tu mamá. Exacto. Y gracias a ella pudimos entrar nosotros. Primero mi padre, luego a través de mi padre entré yo, luego mi hermano, luego conocí aquí a Paloma y luego mi hija. Rebeca, que es una de las más grandes. Axel, me quedas tú en esta primera tanda, porque ahí tú ya le he escuchado, y al resto, 636-023-099. Tú eres más joven, evidentemente. ¿Tu primer recuerdo de radio, Axel, cuál es? Pues en el 90, 91 más o menos, ¿no? Yo pasaba los fines de semana en una casa en la montaña que íbamos de alquiler con mi familia, y allí no había televisión y bueno, me encerraba en un cuartito con un transistor a escuchar los resultados de los partidos. Normalmente buscaba el resultado del Sabadell, que estaba en segunda, por lo tanto salía en los carruseles, pero claro, salía cuando había un gol o cada media hora, ¿no? Y la verdad es que supongo que escuché carrusel en algún momento, pero yo no sabía ni qué escuchaba. Iba cambiando porque era una rodita de estas, claro. Era un transistor, ¿no? Sí, era un transistor. Y yo cuando encontraba una que se escuchaba bien y quedaba en un carrusel, me quedaba allí sin saber exactamente qué emisora escuchaba, ¿no? Luego ya me fidelicé más con emisoras cuando fui creciendo, pero vamos, que igual en esa época una semana escuchaba una y otra semana escuchaba otra. Lo que quería era saber los resultados. Me hace gracia que dice que fue creciendo, pues se te fue la mano con lo de crecer, ¿no? Sí, se le fue la mano a los 2 metros. Atención, familia de Carrusel Deportivo, momento importante. Con todo el cariño del mundo y todo el respeto, 9 de la noche, 8 en Canarias, la ronda en Carrusel. Ahí va la ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. Cada día una ilusión. Y ahora el sorteo extraordinario, el que viene, el del Día de Mamá. El Día de Mamá, el Día de la Madre, el 4 de mayo. 10 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¡Toda una vida! ¡Ay, Pepe! Tú sí que fuiste extraordinario, como este sorteo al que te referías en este día en el que celebramos el centenario de la madre de todos los medios audiovisuales, la radio, la tuya. Como extraordinario es el cupón diario de la 11 con el que podemos ganar hasta 500.000 euros de lunes a viernes. Y arrancamos en Córdoba. España-Serbia se miden para la Nations League. Antonio Romero. Buscamos el 16 de la primera parte en el Ancárgel. Llueve en Córdoba, vale el gol de España, vale el gol de Lapor. Es un auténtico monólogo del equipo de Luis de la Fuente, que está pasando por encima de Serbia. España 1, Lapor de cabeza, Serbia 0. Hay más competiciones en el mundo, vamos con el fútbol internacional. Bruno Alemán. No le va mal el resultado del otro grupo a la selección española. Suiza 0, Dinamarca 0, minuto 16. Más partidos en la noche europea. Está ganando Polonia a Croacia por 1-0 con Cristiano titular. De momento Escocia 0, Portugal 0. Cambiamos de balón. Euroliga en Vitoria. Minuto y resultado, Kevin Fernández. Después de minutos de tanteo iniciales, el trío Moneke, Howard, Trenford se está catapultando al Baskonia. 3:20 para llegar al descanso en el Bues Arena. 30 Baskonia, 25 Real Madrid. Gracias, Kevin. ¿Y cómo lo lleva Gran Canaria en la Eurocamp, Nicolás López? Bueno, antes que nada, felicidades a todos por el centenario. Igualmente. Qué momento más bonito de radio nos están regalando en este carrusel especial. Quedan 20 segundos para que termine el partido. Hapoel 79, Gran Canaria 64. Y cerramos la ronda, que diría Pepe, con el resto de asuntos de la jornada. Jorge Escorial. Noticia adelantada por Antonian. Antiviolencia propone un cierre completo del Metropolitano durante 15 días, además de una multa de 65.000 euros por los incidentes en el pasado derbi. Pendientes de la salud del seleccionador mexicano Javier Aguirre. Ha sufrido un desvanecimiento en Guadalajara, en el hotel de concentración previo al partido frente a Estados Unidos. Se le están realizando exámenes médicos y no parece que pueda estar en el banquillo. Le enviamos un abrazo enorme a Javier Aguirre. Lo de menos, que se recupere rápidamente Javier Aguirre. En partido de clasificación de la Sub-21, España ha ganado 6-0 a Malta con 4 goles de Samu Mordión. Y en Inglaterra, a punto de anunciarse el nuevo seleccionador, había sonado Guardiola, va a ser Thomas Tuchel. Gracias, Jorge. Y nos queda hacer la mejor jugada, Dani, la del cupón diario de la 11. De lunes a viernes, hasta 500.000 euros pueden ser tuyos. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con ese equipazo de la 11 siempre está bien jugado. A la sintonía toda la vida del básquet en la cadena SER. Estoy mirando a Joaquín. Joaquín, ¿qué es ser el padre de un maestro?
O sea, que es ser el hijo, de un maestro. No, es que preguntabas antes por los primeros recuerdos. Yo, fíjate, ahora que está todo el mundo habla de la conciliación, para mí Carrusel era un padre ausente, que le ponía los cuernos a mi madre todos los domingos con Carrusel Deportivo. Luego vinieron los recuerdos de acompañar a mi padre. La Gran Vía estaba llena de prostitutas. Entonces siempre había dos que luego empezaron a vender el cupón, tú te acordarás de esto, Mariano, en donde estaba la antigua cafetería, esta no era California, que era la que estaba aquí debajo. ¿Cuál era? Nevada. Nebraska, sí. Y después era... Nevada no lo sé, pero Nebraska confirmado. Y después era el ascensor enrejado, que era una maravilla de ascensor enrejado. Que ahora no recordamos las hijas de Vicente y yo si eran 2 o 1. Yo creo recordar que era un ascensor. Y el estudio en el plató, o sea, el estudio en el piso número 2. Humo, mira, fumaban como un carril. Y luego ha dicho Mariano una cosa muy interesante. La radio no la hacían periodistas, la hacían actores y comunicadores. Los periodistas vinieron pues después de que se muriese Franco. Más tarde. Carmen, ¿a qué hora se iba padre de casa los domingos por la mañana? O Julia, échale una mano. Más o menos a qué hora se podía ir, porque creo que el día anterior también estaba preparándolo ya, ¿no? Claro, el sábado por la tarde pues estaba preparándolo en la radio y luego el domingo, no te voy a decir madrugar como hacía otros días a las 6, pero a las 10 o las 10:30 se marchaba. Y ya... Es que eso ya, no sé si mi hermana se acordará más. Yo me acuerdo que por la mañana había como una especie de carrusel diferente o pequeñito o no sé qué, donde conectaban con los campos locales, ¿vale? Y entonces ahí tenían como a reporteros destacados y tal, que llamaban por teléfono. Y mi padre yo recuerdo a mi padre mientras que se arreglaba cabrearse porque oía que si fulanito no había venido, que si el otro venía a trabajar por cierto en traje y corbata. Sí, siempre. Sí, impecable, sí. Y entonces eso, ¿tú te acuerdas de eso que te estoy diciendo, de lo de las mañanas del domingo? A ver, Julia, echar una mano ahí. Sí, yo sobre todo me acuerdo de que cuando pasaba el domingo y llegaba la noche del domingo. Laura, atención a esto para que luego te quejes de mí. Cuenta, Julia. Mi padre empezaba a brotar una cantidad de jabones. Todos los domingos, sarpullidos, del estrés. Sí. A ti te brota otras cosas. A mí me brota, es que no me entiendo, Julia. Que tampoco se puede contar. Y el lunes le llamaban. El lunes estaba ya a base de mi madre darle al Hercur y todo el mundo ahí y tal. Y cuando nos dijeron es una respuesta al estrés, nos quedamos muy satisfechos. Tranquilas y ya está, ¿verdad? Fuera lo que fuera. Bueno. Alfredo, porque hay un artículo precioso, sigue el partido 1-0. Yo creo que los siguientes de Carrusel Deportivo entienden que es un día especial. Estamos entre todos haciendo la radio del centenario. En el arranque de aquella idea loca de los 50, no todos los grandes presidentes de fútbol español estaban de acuerdo. No les parecía demasiado bien. Tú lo recoges en un artículo muy bonito en El País que yo recomiendo a la gente que lo lea. Si ponéis en el buscador Relaño El País Carrusel, os aparece un artículo de los más completos, y luego tendremos algún detalle que va a ser una sorpresa para los Marcos, de lo más completo que hay en la historia de Carrusel. Los presidentes aquellos. Sí, un hombre de tanta visión de fútbol como Santiago Bernabéu no lo veía, no lo quería. Le parecía que sacar el secreto del gol a la calle era perjudicial para que fuera la gente. Luego fíjate el bien que le ha hecho la radio y Carrusel al fútbol. Y entonces no déjame entrar allí. Y le copió el Atleti. Y en el Atleti Pepe Bermejo sí lo podía ver desde una ventana que había en un chalet un poco alto. Están asintiendo ellas al lado del Metropolitano. Pero en el Bernabéu lo que hacían, había uno cuyo nombre no recuerdo, ellas se acordarán que era grandote. Y con dos compañeros llevaban un aparato ahí, yo qué sé. Dentro del Bernabéu, un cachivache que pones en la crónica, ¿no? Que ponen tal, él se ponía abrigado, aunque hubiera tal, un pañuelo cerrado, un micrófono aquí, y se metían los tres. Había un coche fuera que remitía la señal, cambiaban de localización, compraban entrada y cambiaban en cada partido de localización, iban y se ponían los tres ahí en un sitio y estaban como hablando, y cuando tenía que entrar, él hablaba alto, como contándoles a los otros cómo ha sido el gol de hace 3 minutos, tal, quedaría raro para los que había alrededor, pero así lo daban. Y Bernabéu se volvía loco, porque le decían, estaban siempre atentos, decían, es que Carrusel está dando el partido del Madrid. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Tal, y mandaba brigadas, y ellos cambiaban de localización cada vez, hasta que yo entiendo que
Bernabéu tragó en que no era malo, pronto se descubrió que no era malo, porque fue muy bueno por la hermandad con la quiniela, sobre todo. Atrajo al fútbol, la atención al fútbol, a mucha gente que no era aficionada al fútbol, pero que hacían su quiniela y la tarde del domingo estaban encantados o encantadas con la quiniela. Si mete ahora un gol el Betis, tengo 7, pero resulta que lo metía el Elche en otro campo y tengo 5, pero luego empata el Madrid y entonces vuelve a tener 6. Y eso le dio al fútbol una dimensión enorme, el carrusel. Ahora sonando la sintonía del ciclismo, estoy mirando a Mariano. Claro, Mariano, digamos que mediáticamente puede ser conocido por un acto tremendamente valiente, 23F, intento de golpe de Estado, Mariano que enciende el equipo sabiendo que se juega la vida, y Mariano ha hablado mucho de ello, ¿no? Sobre todo en la cadena SER. Pero muchos oyentes de Carrusel Deportivo no sabrán que Mariano hizo 50.000 carruseles, 200.000 Tours de Francia, Giros de Italia, vueltas ciclistas. ¿Cómo era, por ejemplo, una Vuelta Ciclista a España de las primeras, que os teníais que adelantar a un bar, abrir un teléfono, pinchar la línea, engañar un poco al dueño para sacar adelante las conexiones? Porque ahora nos quejamos de todo. Pero entonces había que currar de verdad para sacar adelante la radio, Mariano. Bueno, pues las primeras que yo recuerdo se grababa la crónica. Recuerdo, no voy a decir el nombre de quién, pero de un redactor que hacía que pasaran los motoristas para arriba y para abajo para que hubiese sirenas mientras estábamos grabando, y luego nos íbamos a un teléfono, lo pinchábamos y cuando era la hora soltábamos la grabación. Con el beneplácito del dueño del bar, no siempre, ¿no? No siempre. O sea, abríais la bobina del teléfono antiguo y ahí pinchaba la señal. Sí, eso era un lujo cuando era ese tipo de teléfono. El problema es cuando eran los famosos góndolas. ¿Y qué hacéis entonces? Pues lo desmontábamos y luego, si salíamos corriendo, le dejábamos a la pobre mujer el teléfono para que lo montase. Bueno, algunas pesetillas llevaréis encima, ¿no? Para intentar agradecer de alguna forma a los dueños. Nada, ¿no? No había nada. La simpatía del equipo y poco más. Si te preguntara Mariano, y vamos al fútbol que va 1-0-25 de la primera parte, el día que peor lo pasaste, decir, hoy no va a salir, hoy va a ser imposible, las condiciones no se dan. Claro, tú has tomado un montón de helicópteros para hacer conexiones de la Vuelta Ciclista a España o de cualquier otro evento, ¿no? ¿Hubo un día que dijeras, Dios mío, qué mal lo estoy pasando, esto no va a salir adelante? El día que me puso a mí un casco y me enseñó con la moto para hacer ciclismo. Que hiciste una Vuelta Ciclista también, claro. Bueno. Hice una Vuelta Ciclista, salí de Madrid, aparecí en Tarragona y Mariano Revilla me montó en una moto, me puso un casco, me dijo, estos son las órdenes, esta es la antena, tira para adelante y no te equivoques. Y más o menos eso fue lo que hice. A los 10 minutos parecía que había hecho 18 vueltas. Hombre, que esté muy bueno. Le conocía a todo el mundo, se movía como nadie por allí. Solo había una cosa, Mariano, que no me entraba en la cabeza, que a los directores deportivos les llamaba entrenadores. Pero bueno, todo lo demás lo hice. Es cierto. También eran entrenadores. Javier Raez, tú que ya tienes una edad, ¿tu primer recuerdo de radio cuál sería, Javi? Pues mi madre se levantaba con la radio y nos acostábamos con la radio en la cocina, se ponía la radio, se ponía Carrusel y yo escuchaba todos los partidos con Vicente Marco y la verdad es que se me ponen los pelos de punta porque yo me dedico a esto por ella, o sea, si no, no me dedicaría a ello, ¿no? Y me lo escuchaba, me apuntaba los goles, hacía la quiniela, me sabía todo, compraba todos los periódicos, escuchaba todas las radios. Así que para mí es mi vida, sin la radio no sería nada. Así que Carrusel, sí, crecí con Carrusel y con Vicente Marco, la verdad. Hubo una reprimenda en casa a los Marco por la quiniela que ahora van a contar ellas. ¡Falta para la selección española, Romero! Bueno, que está jugando la selección española de vicio, está cayendo una tremenda en Córdoba, la pelota colgada al corazón del área, el remate al segundo palo. No había un día hoy no me pasa nunca, Garrido, no había un día para equivocarse con el goleador que hoy, Borrar por eso hacer un montaje, No, hombre, no. No, te digo una cosa, han entrado más o menos a la par. No, han entrado a la par y ya está. No pasa nada, ha sido la por. No, hacerme un montaje. Bueno, pues está jugando España. Está jugando España. Con la inteligencia artificial se puede hacer, no hay problema. Aguanta un segundo. Sí, dale, Romero. No, que hoy he leído que especialistas secundarios llevan 25 años, que es un cuarto de siglo robando en la SER. 25 años. Sí, ¿qué te parece? Vas robando de verdad. No, engañando ahí a la gente. Eso es posible, Armand, tu primer recuerdo de radio, Armand, venga. Primero. De radio yo tengo muchos recuerdos de pequeño porque se escuchaba mucho, pero de Carrusel en concreto era un poco como Axel. Yo estaba con el transistor escuchando, era la época de Joaquín Prat y de Héctor del Mar, y yo me quedaba con las transmisiones de Héctor del Mar que decía Taquicardia Marcos, Luego Carrasco, el brujo Kiri, y yo me apuntaba, te lo juro, me apuntaba los resultados, me apuntaba los motes, y yo luego me grababa mi propio carrusel deportivo en casa. Me cogía una cinta y grababa los goles, hacía las voces y cogía los motes de Los del Madrid no te lo sabes, ¿no? Sí, también. Dime alguno del Madrid, venga, para que Felipe Raez venga. Por ejemplo, García Navaja, por ejemplo.
Claro que ¡Ay, sí. que viene Mira. Zubimendi, que viene Zubimendi, le pega Zubimendi! ¡Fuera! Está siendo un monólogo, uno de los mejores partidos de la selección española, evidentemente. En esta fase inicial de la Liga de las Naciones llevamos uno, pero podemos llevar un saco. Serbia no pasa del centro del campo. Garrido 28, primera parte, 1-0. Vale el gol de Laporte. Para ser un mediocentro, Kiko, digamos defensivo, Martín Zubimendi, aunque hace de todo. El otro día hacía Luis de la Fuente, no tiene demasiado gol, pero poco a poco, a través de la confianza, en la Real y la selección está llegando más, Kiko, ¿eh? Claro, sobre todo con la libertad de que pueda tener alguien que le guarde un poco la espalda. En este caso, Fabián, que se puede intercambiando. Esto es una transición, es una contra de una selección española que está jugando mucho mejor que en el partido de ida y que le está dando un repaso. Podríamos decir que llevamos 26 o 27 minutos que da gusto ver y escuchar lo que estamos viendo en el día de hoy. Ganando la selección española 1-0, acabado el partido de la Eurocup para Dreamland Gran Canaria, Nico. Cayó el Gran Canaria ante el Hapoel de 13 puntos por el marcador de 79-66. Es la segunda derrota que encadena el equipo de Jaka Lakovic. Nico, Juan. Una de las cosas maravillosas de Carrusel Deportivo es que en una jornada te enterabas del tiempo de todo el país, de toda España, porque íbamos para arriba, para abajo, como seguimos haciéndolo ahora, como tú, que vas y vienes, que te recorres comercios con la única compañía de un buen comentarista como Romero, que los días de partido los pasas en el almacén y celebras el gol de tu equipo en mitad de un polígono, tú que vas a un punto y cargas, vas a otro y descargas y escuchas una buena jugada y recargas, te mereces hacerlo con unos asientos Advance Comfort, Gloria Vendimia y hasta 18 tecnologías de asistencia a la conducción, pero sobre todo tienes que hacerlo como tú quieras. Por eso aprovecha ahora las condiciones especiales en la nueva gama comercial Citroën hasta fin de mes, y por eso tienes ya el nuevo Berlingo desde 24.200 euros. Berlingo, el mejor jugador de tu equipo. Euroliga también tenemos descanso, duelo español en Vitoria, Lecu. Lo tenemos, Dani, con un marcador tremendamente apretado entre el Baskonia y el Real Madrid. Tuvo su momento el equipo vitoriano con los 7 puntos casi seguidos de Timothée Lugau Cabarrot, pero aparecieron tanto Gavide como Shannon Musa para mantener el equilibrio en el marcador. Tiempo de descanso en Vitoria, 36 Baskonia, 35 Real Madrid. No me digas, Julia, que hubo bronca en casa de los Marcos por el asunto de la quiniela, que si el suegro dijo, oye, ¿la quiniela dónde está? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que darla a una hora determinada y tal? Bueno, más que eso es que mi abuelo era muy aficionado y claro, escuchaba Carrusel y jugaba una quiniela con sus amigos y ya llevaba 8 o 9 aciertos. Se rumbo a ser millonario ya. Ya estaba la cosa muy hecha y falló en un resultado. Y entonces cuando llegó mi padre a casa, estaba muy serio el abuelo. Y dice, buenas noches. Dice, buenas noches, para ti serán buenas noches. ¿A ti qué te costaba decir que ganaba Perico a Perica, ¿no? Que tenía yo mi quiniela ya resuelta y mi padre dice, bueno, otra vez será. Claro, es que no sé, Alfredo, si es demasiado decir que el 80% del nacimiento de Carrusel se dio a la quiniela, pero es lo que tú antes decías, la quiniela era algo muy importante, ¿no? En una España que no era la de hoy, que había una ilusión por ganar un dinero y el fútbol, claro. Había gente que tenía poco dinero y era una apuesta que no era mucho dinero, era muy poquito dinero y te podía tocar muchísimo. Yo me acuerdo de un agricultor de Valladolid que se llama Gavino, un paletote de tal, que tocaron 30 millones. 30 millones es una barbaridad. Entonces, un piso muy bueno en la Castellana costaba 1 millón. Cuando el cordobés le daban 1 millón por corrida, este señor le tocaron 30 millones, que te podía tocar una cantidad fabulosa. Eso no te pasaba. Al final, la lotería de Navidad, que tanta fuerza tiene, son 10.000 a la peseta o 10.000 al euro. Pero es que esto es una barbaridad. Con 2 columnitas, y además se suponía que cuanto menos sabías, mejor te salía. Te daba rabia porque tú creías sabías mucho, hacías 12 y luego ganaban unas monjitas que decían que pasando por la estación de no sé dónde habían hecho la quiniela y que ellas no sabían nada y habían puesto a voleo, claro. Mi abuela tenía un dado con 1, X y 2 y tiraba el dado y hacía la quiniela con el dado. O sea, era un dado hecho a propósito para hacer la quiniela. Ganó alguna vez. En casa había una peonza. No sé si ganó alguna, pero yo siempre leía que había alguien que había acertado la quiniela haciéndola a voleo. O sea, y eso que no había redes sociales en aquella época. Imagínate. Siempre se escuchaba que alguien haciéndola a voleo la acertaba entera. Y ahora, Axel, ganas tanta pasta que la casa de alquiler de montaña te la has comprado, la casa y el terreno. Imagínate. No. Con ese dado, con caballos y todo, además. No, una más grande. Historia de siempre, 33 de la primera parte, 1-0 gana España, Romero.
Viene la pelota para Laporte que juega con Vivian incrustado en el centro del campo, solo por detrás del Raya, que ha tenido que hacer una paradita ahora a tiro de Pavlovic, uno de los 3 centrales de la selección nacional de Serbia. Se lo está pasando muy bien Córdoba. ¿Cómo está Luis de la Fuente, Raez? Bueno, con la capucha ha caído la Mundial aquí en Córdoba, lleva lloviendo varios días, pero está tranquilo, el equipo está funcionando, bien Cucurella, bien Merino, bien Zubimendi, me gusta España. Viene la pelota para Laporte que juega incrustado en el centro del campo, tocando para Zubimendi, que buena apertura de primeras para su ex compañero Merino, apura en línea de fondo, qué bueno el quiebro de Merino, se ha resbalado porque está lloviendo, fuera de juego, la bandera arriba, por tanto fuera de juego, será pelota para Serbia. Al final se llenó prácticamente Alba, falta alguna butaquita de los que seguramente hayan trincado gratis la entrada y han decidido no venir porque llovía, la que estaba cayendo en Córdoba, pero la gente animando y pasándoselo muy bien. Sí, había muchas ganas de fútbol, había muchas ganas de selección. Cuidado. Ojo la recuperación de pelota, el esférico para el remate de Oyarzábal. Rajkovic corner. El remate de Oyarzábal, el error tremendo de la salida de Serbia, que atrás son una banda en salida de pelota. Se la regalan a Oyarzábal en la pared, después remate en la media luna. Buena mano abajo de Rajkovic. Saque de esquina para España, que busca el segundo. Está Alfredo para hacer el segundo, efectivamente, ¿no? Está jugando de forma desahogada, juegue quien juegue. Se masca el gol, como se decía en esos tiempos de la quiniela que decíamos. Sí, el equipo está muy hecho y faltando todos los que faltan, no parece que falte nadie, ¿no? Desde luego, de esquina. De esquina, por cierto, el servicio de documentación de la cadena SER para la presentación, por lo menos para la mía, con don Alfredo Relaño a la cabeza, claro. Hombre. Ahí está la pelota de Oyarzábal. Juega en el saque de esquina, tocando para Oyarzábal retrasa el esférico para Pedro Porro, instalado en el carril del 2. Jugando de nuevo para que sea Baena para Pedro Porro, buena bola de Pedro Porro. Intentaba buscar el remate de Merino, el esférico que cae en Fabián. Sigue siendo un monólogo de España, nos lo estamos pasando bien aquí en el Arcángel, casi 35 de la primera. Vale el gol de Laporte. España ya clasificada con este resultado, 1, Serbia 0. Una más de la quiniela, recordando viejos momentos de Carrusel Deportivo. Aquel hombre que decías tú de Valladolid, que se pudo llevar 30 millones de pesetas. Gabino. 60 años después de la tarde, no se llamaba Gabino, se llamaba Escorial y perdió 30 millones de pesetas en una quiniela. Sí, un gol de Albertini en el Sí, Santiago Carmen, Bernabéu. Julia, Vicente, ese chaval que está ahí perdió 30 millones de pesetas en una quiniela. Y no sé cuánto habría ganado. No, bueno, es que lo tenía ya dentro. No, es que cuando lo cuente vas a decir, los perdió. Ya verás. Dejé de ganar. Era un Real Madrid Atlético de Madrid. Atento, Kiko, año 2003. El Atlético estaba de aquella manera. Un 1 en la quiniela en teoría para el Real Madrid, que se queda con 10 a los primeros minutos. O sea, por lo que sea, le partido. pusiste un 1, ¿no? Por lo que sea. Vale. Se empieza adelantando el Atlético de Madrid. Marca 2 goles el Real Madrid. 2-1 ganaba el Real Madrid. Y en el minuto 95. ¿Cuántos tenías? Tenía todos. 13 y el pleno al 15. Me faltaba 13, el pleno al 15, le faltaba ese para hacer 15. Sí, era con 3 dobles. ¿Cómo iban? Vale. ¿Cómo iban? 2-1 ganaba el Real Madrid. ¿Cuánto quedaba? Un minuto de partido, minuto 95. Falta a favor. favor. Ya tenía Alfredo los 30 millones en el bolsillo. Ya los tenía. Yo quería comprar la casa. Falta a favor del Atlético de Madrid, Juan. Tira Albertini, que no había hecho gran cosa en el Atlético de Madrid. Da en el larguero, le da en la espalda a Casillas y se mete para adentro. Empató el Atlético de Madrid. Y bueno, estás aquí en venganza. Carrusel que ganó Alex Artur. Las palabras exactas. Delante de las hablar de dinero. Trinqué 6.000 euros. Pero los 6 acertantes que acertaron todo fueron 120 millones de pesetas de antaño. Nada. Habría sido menos porque si hubiera ganado el Madrid. Si es el 1 no es variante, no sale la X, es variante. Lo importante es participar. No confíes nunca en el Real Madrid, tío. Me llevé un dinerito, pero habría sido bastante más, Alfredo. ¿Qué te parece? Vaya. Aquel te cuento un caso de quinielas que llamó mucho la atención. Hubo un jugador de Pontevedra que se llamaba Batalla. En primera, el Pontevedra estuvo muy bien unos años. Sí. Jugaban en Zaragoza. Era por la noche. Se habían jugado los 7 partidos anteriores durante la tarde. Y la mujer le llamó al estadio de la Romareda muy nerviosa porque tenían 13. No le pusieron con él porque estaban preparados para jugar, pero eso corrió. Tenían 13 antes de jugar el Pontevedra ahí. Y entonces corrió y se supo y lo dijo el de la tele. No me acuerdo quién era el que transmitía por la tele, lo dijo, que aquí Batalla, que tiene 13 y tal. En Pontevedra se puso 0-2. No me digas. Y acabó 2-2 en los últimos 10 minutos con jugadas fallidas de Batalla, por cierto. Jugadas rarunas, ¿no? Rarunas. Jugadas rarunas, sí. Y además, oye, todo el público, para ese momento toda España, entonces no había más que una tele y todos veíamos el partido de la noche y toda España estaba pendiente y bueno, se armó un poco. Se sabe que Batalla no lo sabía, pues no se lo habían llegado a decir, pero fue porque llamó a la mujer y no le pusieron con él, sino se lo comentó al delegado del equipo y el delegado lo dijo por allí y subió, pero Batalla no lo sabía, porque claro, luego fue un apuro y que si hay que prohibir a los jugadores jugar o no jugar, no.
Historias de la quiniela, historias de carrusel. Y hoy la suerte se busca en otros Batallas. sitios, hombre. El bien vivir se busca en otros sitios, Garrido. Sé que este partido tenemos que narrarlo en este momento, pero yo voy a contar una cosa importantísima. Porque dice el libro del bien vivir, cuando viajas no importa los kilómetros que recorres, ¿verdad, Carmen? ¿Verdad, Julia? Lo que importa es con quién los hagas. Eso es lo bonito, estar aquí con vosotros hoy recorriendo este episodio histórico de la radio. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir que tanto esperas. Cupón diario de la 11, ya lo sabes, te toca bien vivir. Ganando España 1-0 ante Serbia y podemos dar en Carrusel Deportivo. Mira, es un gran oyente de radio, nos alegramos de que esté bien el Vasco Aguirre. Sí, lo confirma Ignacio Marcano. Los problemas eran con la cadera y la espalda, una operación que tuvo recientemente y que le han hecho desvanecerse. Le acaban de dar el alta, así que se va a ir al hotel de concentración a comer con el resto del grupo. Prepárate, Vicente Marco Junior, que te voy a preguntar luego los mejores programas, los más programas que más te han gustado nunca. Prepárate que voy contigo, Espera por aquí. ¿Tienes claro? Habla aquí al micro. ¿Tienes claro ya alguno, Vicente? A ver. ¿Algún programa que te gustará a ti de verdad? A ver, cuéntame. Pues sí. Pues sí. ¿Cuál? ¿Cuál es el programa que a ti más te ha gustado nunca? Todo para los chicos. ¿Ustedes son formidables también te ha gustado mucho? Bueno, sí. Y no me lo perdía. Se emociona Vicente Marco Junior aquí con nosotros, que tiene además un control, tiene aquí un control de programas de medio. Y vaya voz. Que por cierto, como Romero y como Alfredo Raño, te gustan mucho los toros. Efectivamente. ¿Cuál es tu torero favorito? Dime un torero a ti que te haya gustado de verdad. Actualmente hay muchos que sin ser no comprados, pues salen a por todas. Tienes exactamente la misma voz que tu padre, eso lo sabes. La misma voz. Sí. Pero el otro día me decías que te gustaba mucho Rocarrey. El principal que me encanta ahora. Rocarrey, Rocarrey ahora. Estoy con Vicente Marco Junior, que es un genio, aquí con Julia y también con Carmen. Bueno, ¿y de fútbol? ¿Qué futbolista es el que más le gusta ahora? Es que no es muy futbolero. A mí me han contado, no sé si es verdad, Julia, que a padre costaba que dijera de qué equipo era. ¿Eso es así? ¿Eso se mantiene hasta ahora? Nunca lo dijo, aunque de repente salía el Visca Valencia. Hombre, digo yo. Me han contado, Joaquín, ellas, que eran unos salados, Joaquín Prat, tu padre, y Vicente Marco, y que para chinchar a los que estaban por aquí por Madrid hablaban en valenciano. Claro, ambos valencianos. Se hacían bromas y no se enteraba nadie, ¿no, Joaquín? Sí. Bueno, además era una época en la que uno solo o hablaba español o castellano, o no hablabas otra cosa. Y entonces a ver, al final el catalán, el euskera, el gallego, esto se hablaba en la casa de cada uno. En la intimidad. Y no salían de ahí. Ellos sí hablaban, pues porque eran de la Terreta, Vicente Marco y Chimo Prat, como le llamaba Vicente a mi Chimo padre. Chimo Prat y Nano. Y Nano. Claro, Nano. El sube el Nano, claro. Sí. Es que la radio es de familia. Es de familias que se dedican a la radio y de familias que se forman en la radio. Y esa familiaridad, eso no se borra nunca. La última vez que vi yo a Vicente Marco, ya estaba el hombre en la residencia. Bueno, y estaba pues de aquella manera. El brillo en los ojos, como si tuviese delante un niño de 12 años. Cuando le dije que yo era hijo de Chimo Prat, no se me olvidará en mi vida. Brillo en los ojos transformado en lágrimas, de recuerdos de una época maravillosa de su vida. Qué bonito en este día tan especial lo que cuenta esta mesa, que efectivamente todas las familias de Carrusel Deportivo unidas por eso, un sonido, un soniquete, desde el año 1954 hasta el día de hoy. Imagínate, 72 años de radio todos juntitos. Estamos en el 41 de la primera parte con el 1-0 de la selección española. ¿Qué pasa, Romero? ¡Ojo que viene el segundo, Morata! Rajkovic bajo palo. La jugada empieza con un pase largo. Rajkovic que sale, le deja la pelota muerta a Cucurella. Cucurella la pone pierna izquierda, el remate. No era fácil darle potencia a ese remate de Morata. Bajó rápido Rajkovic, llegó sobre la línea de gol para parar la pelota y para hacerse daño. Porque espera, que grita Córdoba, Alba. Morata. Sí, señor. Morata. Todo el arcángel, El capitán de la selección en ese remate de cabeza que ha tenido el segundo. Se hizo daño el portero Herrera. Balón a tierra. Rajkovic ya recuperado. Eso es, ahí está Rajkovic. Ha llevado un buen golpe.
el portero de Serbia, que la pone en juego. España ganando y casi el segundo. Viene la pelota por banda derecha, el balón largo. ¿Querías decir algo? No, simplemente le quería decir a Alfredo que es verdad que la pelota viene muy llovida, no consigue darle. Bien Morata, esa era la idea, ¿no? Claro, le cogía contrapié al portero. El portero ha tenido que contorsionarse. Venía igual Kiko muy llovida, ¿no? Demasiado ha hecho Morata. Sí. Que más que ahí la sutileza a la hora de intentarlo coger a contrapié, porque fuerza iba para atrás y ya había saltado, iba bajando, entonces es imposible imprimir potencia al cabezazo, pero mira la sutileza al otro lado y a lo justo la tocó con la mano. Romero. Viene la pelota para Serbia, Axel, muy poquito de Serbia hoy, muy poquito. Bueno, la verdad es que fíjate que el otro día ganaron a Suiza y eso hizo que lloviera menos para Dragan Stojkovic, que como contasteis el día que estuvisteis ahí en Belgrado, está recibiendo muchísimas críticas por lo que fue la Eurocopa, por lo que fue el Mundial anterior. Y yo creo que el partido de hoy le va, todavía no ha terminado, pero ya por el planteamiento, por jugar tan atrás, porque le está sometiendo por completo España, pues la sensación es que puede devolverle a ese escenario de mucha discusión interna. Ojo, la pelota la quería pelear Mitrovic, el balón que lo recupera Fabián. Fabián que está mandando en el centro del campo, ahí está la bola para Fabián. Fabián a la derecha tiene a Merino. Prefiere jugar con Pedro Porro. Muchas novedades en el equipo español. Una por línea. Un montón de bajas. El estilo Luis de la Fuente sigue mandando en el campeón de Europa. El balón largo, mete la cabeza, lo hace Rakovic, que vio una cartulina amarilla, la pone para Paulovic. Paulovic mira la presión de Baena, mira la presión de Baena, cómo muerde España, que no le deja dar vuelta al futbolista serbio, que ahora sí que la da para intentarlo sacar con Maximovic. Apertura en banda derecha, por aquí viene Rakovic, que repito, ha visto una cartulina amarilla. Viene a correr Fabián, retrasa la pelota. Cumplimos el 44. ¿Y Turralde no lo escuchaste ahí tú? Hombre, claro que sí. Ahí está Lito. Es que el partido de momento no pasa nada, ¿no? ¿Y tú? Bueno, pasa mucho, pero no con el árbitro. 44 de la primera, Iturralde. ¿Cuánto tiempo hay que añadir a la primera? 6 minutos. No. Pues, en UEFA igual añade 1 como máximo. Te he escuchado a las 3 de la tarde, por cierto, y tú con tu recuerdo de radio. Repítelo para los oyentes de Carrusel Deportivo. ¿Cuál es ese primer recuerdo tuyo de radio que se te quede clavado, y tú? La portada de las, cuando la contamos. No, en radio. Ni el que has dicho. No. Han hablado de radio y de todo y un poquito. Que no quiere. ¿No quieres o qué? No, a ver, recuerdo de radio. Es que el recuerdo de radio. Yo he contado una anécdota de la radio. ¿Eso te refieres o qué te refieres? Sí, cuenta esa. Es una anécdota, pues mira, creo que era mi primer año o segundo año en Carrusel y yo salgo de trabajar a las 8. Primer año. Y el partido a las 9 de la Champions League. Y yo iba con un compañero de trabajo y ya llegaba tarde y digo, me cago, ya llegó tarde. Y me llevaba por autopista y justo donde vivo yo vivo en el monte y hay un camino, la gente que vive así en los montes, es un camino con muy poca luz y es un camino que va para el monte que es que da miedo, es peligroso. Y cojo y le digo al compañero, déjame aquí en la autopista. Que no llego. Porque no llegaba. Salto la valla de la autopista que casi me mato y salgo por el monte y venía una chica y cuando me ve salir por el monte corriendo, pega un grito, empieza a correr la chica y yo por detrás, tranquila, que soy Itu, que voy y él a la sale radio, detrás de la chica y yo, soy Itu. ¿Qué soy Itu? Y ella dijo, por eso corro. Y ya cuando ella efectivamente supo que era Itu, corrió más. No. Sí, huyó de ti. El chico de la curva. El espíritu de Itu. Y tú, el chico de la curva, a partir de ahora. Cuidado, pobre, luego era la vecina, madre mía, luego. Decías Axel. ¿Tú escuchabas la radio cuando arbitrabas para saber qué decían de ti o no? No, para saber qué decían de mí, no. Yo escuchábamos la radio después de los partidos. Es más, para una ver liga del cagado, Atleti, ¿no? Una liga del Atleti, la Atleti Bilbao del 83. Yo vengo de pitar una promoción y lo escuchamos en la radio, en el SEA 127 de mi abuelo, que me lo dejó para ir al partido. Historia de la radio, descanso final de la primera parte. Romero, atención a lo que viene ahora. Dale, Antonio. Qué bonito, Iturralde. 46 minutos, primera parte, monólogo de España. El gol de Laporte, solo uno, creo que la peor noticia para España porque prácticamente ha podido sentenciar el partido en este primer acto. Se retiran Herráez, los protagonistas del terreno de juego. Y se mosquea Oyarzábal, habla con el colegiado por esa tarjeta amarilla que le enseñó nada más conseguir España por Emery Laporte el tanto que campea en el marcador. Por tanto, buen partido, muy bien Baena, la verdad es que se merecía jugar de inicio. España 1, Serbia 0. Y por cierto, Garrido, la radio no existiría sin los compañeros técnicos. Manolo Sánchez hoy, un grande compañero técnico aquí en Radio Córdoba, todo preparado para el segundo acto.
sigue lloviendo en Córdoba. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.